¿Y la diferencia entre ir con oxígeno y sin oxígeno? Esa es abismal. El oxígeno te quita entre 1500 y 2000 de altitud. Ejemplo, subir el Everest con oxígeno equivaldría a lo que es subir el Aconcagua, que es un 6009. Te quita mucho el oxígeno. El sin oxígeno siempre estuvo también en mis metas, porque siento que ir con oxígeno es como un doping en los deportes. El desafío real para mí viene de desafiar a mi cuerpo y someterlo sobre 8000 metros sin oxígeno. Ver que puedo hacerlo. Hola Yanis, bienvenida a un nuevo capítulo de Mentes con Propósito. Es un honor para nosotros poder contar contigo, saber más de tu historia, de tus logros, y que la gente también se pueda inspirar a vivir de un propósito, a dar ese salto y tener una vida con más sentido. Me gustaría partir preguntándote, ¿cómo te defines tú, aparte del montañismo? ¿Cómo se define, Yanis? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Alonso. Es muy importante para mí estar acá. Bueno, me puedo definir quizás como una persona que le gusta guiarse por la disciplina. Antes de conocer el montañismo, yo era una persona totalmente distinta a lo que te puedas imaginar hoy día. Nunca fui deportista de pequeña, así que jamás tuve como algo que me pudiera guiar por el camino. Y yo cuando conocí este deporte, mi vida cambió totalmente sin que nadie me lo pidiera. Yo empecé a cambiar mi estilo de vida y conocí lo que es la disciplina, que siento que es algo que me rige hasta el día de hoy, que es hacer las cosas aunque no las quieras hacer. Dejé hábitos negativos y cambié toda mi vida para acomodarme a la persona que soy hoy. Muy bien. Yanis, me gustaría que partiéramos también con el sueño que tuviste, el sueño del Namaslu. Pues si pudieras contarnos cómo fue y también cómo fue el feedback de tu mamá en ese momento. Sí, bueno, es raro tener un sueño que quizás te esté demostrando lo que tienes que hacer más a futuro. Yo en enero del 2023 soñé que estaba en la cumbre de una montaña y estaba con una persona, no sabía quién era, y yo le preguntaba dónde estamos y él me decía Manaslu. Y yo ya tenía en mi mente más o menos que quería hacer un 8000 algún día de mi vida, y yo le conté ese día a mi mamá mi sueño, y mi mamá, en vez de decirme como que fue un sueño extraño, que raro, mi mamá me dijo, ¿estás lista? Porque me preguntó qué es Manaslu y le dije, es un 8000 que está en Nepal, y me dijo, ¿estás lista? Entonces, que tu mamá te llegue a decir eso, para mí fue como, wow, si mi mamá me dice eso, claro, estoy lista. O sea, sentir esa confianza de una madre hacia su hija, claro, fue total. ¿Y tenía algún tipo de conocimiento de sueño o alguna experiencia anterior también que tú hayas dicho como, tengo la certeza, o es algo que realmente pasó esa vez y que después no pasó más? ¿Te refieres si tenía como sueños parecidos? Claro. Cuando era más pequeña mi mamá me contaba que era como más de tener sueños y que a veces pasaban esas cosas, como cosas más místicas. O sea, a mí, que yo le contaba, pero que yo recuerde así como más adelante, jamás tuve como algo parecido. Ahora, no sé si el sueño en sí revelaba algo, pero quizá demostraba como mis más profundos deseos de adentro, que no me atrevo quizá a decirle a la gente, porque es extraño que una mujer de 25 años que nunca ha subido un 8000 se le plantee la idea de subir un 8000 sin antes haber estado siquiera en un 7000. Yo pasé de una Aconcagua, que es un 6900, a un 8000. Ese fue como mi salto, pero es que acá no hay ningún 7000 en América. Entonces para mí ya viajar para allá para mí era todo o nada, como de una. Oye, y algo también tú nos cuentas en lo que he visto, que empezaste también de a poco, como ir al cerro, porque vivías cerca, en la Florida vivías cerca del Cajón del Maipo. Sí. Entonces empezaste a experimentar con la montaña, acampando. ¿Cómo te sentías ahí? ¿Cómo fueron también esos inicios? Mira, yo desde pequeña sentí como una conexión con la naturaleza. Siempre fue como muy terrenator, por decirlo así. Pasaba con las rodillas raspadas, me gustaba subirme a árboles y cosas y correr. Y ya cuando tenía como 15, 16 años, yo tenía un grupo de amigos que nos encantaba ir al Cajón del Maipo a acampar. No teníamos ni carpa, la verdad, compartíamos un saco entre tres, teníamos como un equipo muy deplorable, pero nos encantaba ir en el verano a unos pozones que había en el Cajón del Maipo y nos quedábamos una semana ahí. Entonces ya hacíamos lo que era el trekking, lo que era acampar. Entonces toda esa conexión con la naturaleza a mí me fue
llamando y empecé a hacer como cerritos como los clásicos de Santiago, como el Carbón, el Manquehue. Había uno que quedaba cerca donde yo vivía antes, que se llama Minillas, que era uno de mis favoritos, y ahí empecé a hacer más como pequeñas montañas, hasta que con mi hermana quisimos hacer Torres del Paine en el 2016. No teníamos mucha información al respecto, nosotras fuimos a hacer el circuito O, que es como de los circuitos más largos que hay, y nosotras con cero experiencia nos compramos, entre comillas, un buen equipo, que no pasamos mojadas todos los días, y estuvimos 9 días sin señal, inmersas ahí en la naturaleza, porteando una mochila de 23 kilos, y fue un enamoramiento para mí total. Yo ahí creo que desde el 2016 que decidí, me gusta mucho esto y como que quisiera indagar más y aprender más de eso. Mira. Y por ejemplo, ¿cuáles son los principales obstáculos? Porque se habla mucho de que el récord o el logro en el montañismo es cuando incluso estás de vuelta, no cuando llegas a la cima. ¿Cómo se vive ese proceso? Desde las estaciones y también cuando el trabajo en equipo, que es fundamental. Claro, es verdad lo que tú dices, que la montaña, la cumbre no se consigue hasta que estés de vuelta en el campo base. Incluso yo le llamo tu casa, porque no sirve de nada haber hecho una cumbre y morirte en el camino. El montañismo es un deporte peligroso, es algo que asumimos los montañistas. Estamos en un lugar inhóspito, por decirte, los competidores de otros deportes el día anterior están nerviosos, pero se pueden juntar con su familia a comer, después compiten y vuelven a su estado natural. Nosotros nos vamos, de repente, cuando yo me voy a los 8000, me voy por 1 mes y medio, 2 meses, en que estoy alejada de mi familia. Entonces, para mí lo importante es el retorno. Jamás priorizar una cumbre antes que mi vida. Ya lo he hecho antes. En mi última expedición en el K2 tuve que tomar esa decisión, y el trabajo en equipo, como tú dices, es fundamental. Yo igual hago de repente montañismo en solitario, pero la verdad no es lo mismo. El trabajo en equipo, a pesar de que no es un deporte de equipo como por ejemplo el fútbol, pero sí es fundamental, porque tienes que confiar mucho en tú la vas con una persona en la que realmente tienes que confiar. Yo siempre digo, si tú no confías en la persona con la que vas, mejor no vayas con esa persona, porque esa persona tiene que ser capaz de, si tú te llegas a caer una grieta y quedar inconsciente y no poder autorrescatarte, esa persona tiene que ser capaz, con todas sus ganas y fuerza, de poder sacarte de ahí, porque tu vida depende de ello. Claro. Y se da así en muchos ámbitos de la montaña. ¿Por qué es tan importante el trabajo físico, el deporte para esto, para una montaña y para mantenerse? ¿Cómo entrenar te refieres? Claro. Bueno, usualmente hay montañistas que no entrenan, pero según yo cualquier deporte que uno haga necesita fortalecer las articulaciones, la musculatura, la flexibilidad. Son cosas que después tu cuerpo te lo va a agradecer. Cuando yo empecé antes con este deporte, yo no entrenaba yo solo iba a la montaña. Yo en la actualidad hago resistencia cardio, y aparte hago mucho trabajo de musculatura, porque sí he progresado mucho más y uno evita tener más lesiones, porque pasa en cualquier deporte que si uno empieza a hacer algo como a las tontas y a locas, y ya lo empieza a hacer de forma recurrente, se puede terminar lesionando porque el cuerpo no está adaptado para hacer ciertos movimientos o ciertas cosas. Claro. Así que el entrenamiento siempre es fundamental. Y también la parte mental, porque tú, por ejemplo, nos contabas, veía en las entrevistas que cuando estás a más de ya 5.000, 6.000, 7.000 metros, te empieza a dar sueño también. Entonces, sí. ¿Cómo se vive? Porque creo que debería ser como parejo, la parte mental y la parte física. ¿Cómo también trabaja la parte mental? Claro, este deporte es muy mental. Llega un punto en que te sorprendería lo capaz que es el cuerpo humano de hacer las cosas. Entonces llega un punto en que siempre va a poder, el lado físico siempre va a dar. Es a tu mente la que tú tienes que convencer de eso, sobre todo en el montañismo, que es muy extenso. De repente un día te toca caminar 10 horas y es algo que tú tienes que tener claro. ¿10 horas? Sí, puede pasar, a veces más, a veces menos, depende de muchas cosas. Entonces la mente es algo que se va trabajando con el tiempo. Es lo que más me gusta de este deporte, porque a mí la montaña me ha enseñado cosas que siento que no aprendería en una universidad o que me enseñaría alguien, sino que te enseña mucho de humildad, de paciencia, de perseverancia, y
todo eso es fundamental. La única forma de entrenarlo es estando en la montaña recurrentemente y escuchando también a la naturaleza. Es importante escucharla y jamás sentir como que uno está por encima de ella, como se da mucho el ego en la montaña. Yo también lo viví mucho tiempo, sobre todo cuando era más joven. ¿En serio? Sí, como el tema de querer hacer la cumbre a toda costa. Y eso es una actitud muy irresponsable, porque hay veces que realmente la montaña te está enviando señales, unas tarjetas rojas diciéndote no sigas más, y uno quizás como por no abandonar todo lo que se esforzó, quizás el dinero que invirtió por estar ahí y todas esas cosas, uno insiste, pero al final yo creo que los montañistas vamos aprendiendo qué es lo realmente importante de este deporte. Acá nadie te da como algún trofeo o alguna medalla, no es un deporte olímpico. La verdad, ¿por qué subimos montañas? Nadie nos premia, es como algo que ganamos nosotros, claro. Es algo interior, tampoco es como algo físico, porque la verdad tú pasas hambre, pasas frío, estás alejado, vuelves destruido, así bajas muchos kilos, estás cansado, pero la experiencia que te llevas durante la expedición yo te puedo garantizar que es única, y la persona que tú vuelves siendo después es una nueva persona. Siempre uno vuelve como con nuevas enseñanzas y mejor, como apreciando cosas quizás que uno no ve en el día a día, como el sonido de un pájaro, ver un insecto, tener una cama, realmente un plato de comida caliente, lo que es ver a tu familia, como son cosas que uno tiene como tan interiorizadas, uno está tan acostumbrado que al fin y al cabo uno las da por hecho, y cuando uno vuelve a una expedición todo es como con ojos de gratitud. Sí, eso. Me imagino, porque al final también nunca estáis seguro o segura de si vaya a volver. Bueno, entonces, me imagino que debe ser una parte mental muy especial, muy virtuosa, porque te pregunté, y bueno, y contemplar también, porque al final cuando tenía esos paisajes que son únicos. Claro, o sea, ese privilegio también de tener esos paisajes y en ese contexto no existe para alguien que de alguna manera no vive esa experiencia. ¿Y cómo también te familiarizaste? Porque en Chile no hay mucho referente, no sé cuál podría ser, donde tú dices, porque los niños, por ejemplo, juegan fútbol, pero tienen a Alexis Sánchez, tienen a Arturo Vidal, tienen referentes. En cambio, como que en Chile quizás están más en la sombra. ¿Y cómo dijiste o pensaste que también te querías convertir, por ejemplo, en la primera mujer que alcanzó los 8.000 metros? Claro, o sea, no soy la primera mujer en chilena, Manaslu, pero sin oxígeno. Y sin oxígeno, claro. Claro, la verdad nunca busqué posicionarme como la primera en algo, sí, solo tenía que vender un proyecto y tenía que venderlo como que iba a ser la primera en algo sin oxígeno y sin esto, porque eso es lo que buscan las marcas, proyectos novedosos, y es lo que siempre intento darle a una marca. Pero más que buscar un primer lugar, es demostrarme a mí misma y ojalá inspirar a más mujeres, sobre todo, de lo que somos capaces. Y yo me inspiré, claro, cuando uno ya le empieza a gustar un deporte, empieza a buscar referentes. En Chile, como que hay y no hay, de la forma en que aspiraba yo, que era como sin oxígeno suplementario, sin asistencia de guías. Había una alpinista polaca que se llama Wanda Rutkiewicz, y ella escaló 8 de los 14 8000 y ella siempre fue mi referente, como desde pequeña, ya que ella, en la época en la que estuvo, tuvo que lidiar con cosas que yo no tengo que lidiar tanto al día de hoy, que era como un machismo mucho más grande. Este deporte siempre ha sido como más dominante por el lado masculino. Al principio las mujeres estaban prohibidas en los clubes de montaña, se decía que las mujeres no eran aptas para estar en la montaña, que éramos muy sentimentales, que no éramos tan fuertes, que éramos más lentas, y Wanda tuvo que lidiar con todo eso, tanto que de repente sus cordadas masculinas solo la buscaban porque ella podía conseguir el patrocinio, porque siempre le dan espacio a la mujer desde ese tiempo igual, y después la dejaban sola en la montaña, y ella seguía sola, y ella hacía sus cumbres sola y hacía todo sola, y ella, desde que la conozco y leí sobre ella, me inspiró a pensar que si ella pudo lidiar con estas cosas, donde realmente era muy rechazada en el montañismo, yo también puedo hacer grandes cosas donde ya no soy rechazada. En verdad la mujer sí tenemos varias diferencias y hay varios micromachismos, pero ya no es como que alguien te ve y te dice tú no puedes estar acá porque eres mujer. Claro.
¿Y cómo conociste a esta chica polaca? ¿Polaca era, me dijiste? Sí. Cuando uno le empieza a gustar un deporte, creo que empieza a indagar para buscar referentes, como... Yo siempre supe que quería subir un 8000, pero también entra el punto en cómo lo quieres subir. Yo, la forma en que me gusta ascender las montañas sin oxígeno y sin guías, entonces necesito buscar referentes así y ojalá sean femeninos, porque soy mujer. Entonces, indagando en internet, cuando era... Bueno, no fue hace tanto, quizás como el 2020, empecé como a indagar más sobre ella y ahí leí de ella y nada, quedé fascinada. La encontré la más capa. No había escuchado, pero sí eres la primera mujer chilena en lograrlo sin oxígeno y sin Sherpa, los 8000... Sí, no, es que se dice que Cristina Prieto, que fue la primera chilena en subir un 8000, que fue el Choyu, ella subió el Choyu sin oxígeno y está como la disputa de si fue con o sin Sherpa. Ella dice que fue sin Sherpa, la verdad a mí no me interesa si yo fui la primera o no, pero las modalidades de los tiempos sí eran distintas, porque ella sí o sí tenía el respaldo de una agencia detrás, en cambio yo fui con un amigo. Él y yo organizamos todo y no vimos nada. Entonces, no me gusta como indagar de cómo fue o no realmente compites la contra ti misma. Eso, y al fin y al cabo yo vendí el proyecto como que iba a ser la primera así y generó un poco de polémica, quizás la gente como no, porque ella lo hizo así al fin, y yo les decía, oye, yo solo necesitaba vender un proyecto y yo ya lo hice y estoy feliz, o sea, eso no me lo va a quitar nadie. Como buscar un primer lugar en estas cosas no tiene mucho sentido, porque el montañismo no es de competencia. Eso es lo que a mí me gustó de este deporte, como... yo, como te dije, nunca fui deportista toda mi vida, pero obvio todos intentamos algún deporte, yo creo. Y a mí el estrés de la competencia, como sentir, como esas cosas, nunca me gustó. Y en el montañismo eso me gusta, que no hay competencia, sino que compites contra ti mismo. O sea, yo encuentro que ser el propio rival de uno mismo es la mejor forma de superarse. Como que no tener que probarle nada a nadie. Claro. Yanis, y el tema del frío, que debe ser como una de las tantas cosas que más cuesta en el montañismo. ¿Cómo se vive y de alguna manera cómo fue esa experiencia con Nick cuando tuvieron también que considerar y poner en la balanza la integridad de tu compañero y justamente lo que estamos hablando, por sobre el ego, por sobre otras cosas, donde la prioridad es la vida? ¿Cómo también se vive ese desafío del hielo y cómo fue esa experiencia en el Himalaya? Sí. Sí, entiendo. Bueno, el tema del frío es algo que se da sí o sí en montaña. Tú cada 100 metros que subes baja aproximadamente 1 grado la temperatura. Así que eso es real. Entonces imagínate el frío que hace en las montañas, y también le tienes que sumar el factor del viento. El viento cambia la sensación térmica. Nosotros, como somos seres vivos, a nosotros el viento nos baja la temperatura. Sí o sí, no sé si te ha llegado viento y te da mucho frío, claro. Entonces está la temperatura y está la sensación térmica. Entonces cuando hay vientos de 40, la sensación térmica, ¿sabes dónde estábamos con Nick? Estaba como menos 35, menos 36. Ese era nuestro día de cumbre. Nick y yo estábamos muy fuertes, muy listos, era nuestro segundo 8000, yo sentía que tenía tanto por dar, estábamos muy emocionados, y llegó el punto en que nosotros a los 7900 metros más o menos, nos hicimos un chequeo cruzado, que es como algo que hacemos, que hacíamos entre Nick y yo para saber cómo estamos, porque es difícil saber cómo está un compañero cuando está todo tapado. Si te das cuenta, uno en la montaña está como con una bufanda, por decirlo así, con un gorro, con lentes, tú no le ves los ojos a tu compañero, no puedes ver el color de los labios ni el color de la piel, es como... Uno parece un astronauta. Claro. Entonces nos hacemos de repente un chequeo cruzado, como realmente para preguntarnos, ¿estás bien? Nos revisamos como... Porque cuando uno tiene como hipoxia, existe lo que se llama como edema cerebral de altura, que es cuando uno no le llega suficiente oxígeno al cerebro y uno puede pensar que está bien, pero en verdad uno puede estar mal. Entonces es importante tener un compañero que te pueda garantizar si estás bien. Nosotros realizamos un chequeo cruzado, y en una de esas a mí Nick me dice como que siente los pies muy helados. Y yo le dije, ¿sabéis qué? Yo igual tengo los pies congelados, porque hacía un frío de menos 35, menos 36, que había hecho un frío asqueroso. Nosotros caminamos gran parte de la noche. Eran como las 5 de la mañana, nosotros empezamos a caminar como a las 10 de la noche.
Y ya como a las 4 de la mañana estábamos a los 7009 y ahí nos revisamos los pies, se sacó las botas y apenas vimos los pies de Nick nos quedamos mirando con una cara de no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué vieron? ¿Cómo se detecta un pie que está en ese riesgo? Se veía que no era congelación grado 1, sino que ya estaba en grado 2. La congelación grado 1 es como la piel es más roja y se ve que todavía hay sangre. Y la congelación grado 2 es como más blanquecina, más amarillenta, y su pie se veía duro como una roca y se notaba que ya era grado 2. Entonces lo primero que hicimos fue, nos conseguimos una olla con una cocinilla y hervimos agüita y pusimos sus pies en aguas tibias. Ese fue el primer paso. Pero cuando cuando alguien sufre una congelación y la recalientas, la única regla es que no se puede volver a enfriar esa extremidad. Entonces, ya como sus pies estaban tibios, ya había que evacuarlo, sí o sí. Era la única forma. Y ahí nosotros activamos el rescate, que nosotros teníamos un rescate aéreo, pero estábamos a 7009. No llegaba. Me dijeron, no volamos sobre 7000. Y yo pensé, qué estupidez, ¿para qué uno contrata este seguro entonces? Claro, no me sirve de nada si sobre 7000. Y eso porque me imagino que un helicóptero. Peligroso, sí, yo lo entiendo totalmente, pero entonces, ¿para qué uno lo contrata? Eso pensé yo. Me dijeron, pues si quieres pueden bajar hasta los 7000, el campo 3 que está a 7100, o mejor bajen al campo 2 que está a 6500. Y Nick ahí me dijo como ya bajemos, le dije, pero Nick, si ya calentamos tus pies, hace frío afuera, vaya a someterlos de nuevo al frío, donde si salimos, quizás te lo amputen, como es como lo que amas, estás como no puedes entregar tus pies, claro. Y me dice, no, si tenéis razón. Así que nosotros por radio, nosotros contratamos la logística como al campo base, siempre con una agencia, esto es por leyes de Nepal y de todos los países en verdad, para fomentar el turismo. Y ahí avisamos por radio y nos dijeron, ok, podemos mandar 3 rescatistas, llegan en 12 horas. 12 horas, 12 ¿sí? horas. 12 horas, mi cara fue como, wow, ya, a esperar nada más. Y bueno, ahí entra, en verdad ni siquiera se nos pasó por la cabeza el tema de la cumbre, a mí tampoco, como a mí mucha gente me pregunta como, oye, ¿tú no pensaste en algún momento en subir? Porque yo estaba a 500, 600 metros de la cumbre, que yo veía la cumbre, es como el edificio que tienes atrás, se veía así clarito la ruta. ¿Y era en cuánto en horas? Como yo voy sin oxígeno, me iba a tomar quizás unas 8 o 10 horas. De ida a la bajada rápida, 2, 3 horas, muy rápida. Pero jamás se me pasó por la cabeza porque yo fui con un equipo y yo me devuelvo con mi equipo. Como si él no puede hacer cumbre por algo externo a él, porque si él se quedara y me dijera, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado, no lo quiero intentar, quizás ahí yo lo hubiera visto. Pero mi amigo lo estaba pasando mal. Para mí jamás fue como... Jamás se me pasó por la cabeza. Hay mucha lealtad también. Sí, es que el tema de la lealtad, uno da la vida por la cordada, si te das cuenta. Hemos estado con Nick, hemos estado igual en situaciones densas, que uno quizás no le cuenta a la gente en la casa, claro. Pero sí, Nick también me ha sacado de situaciones difíciles que si él no actuara con el compañerismo que tiene, quizás yo no estaría aquí. Y entiendo que también la misma gente que te fue a rescatar te preguntó como... ¿Te sigue? Sí, cuando llegaron los Sherpas, los 3 rescatistas, 3 horas después, me preguntaron como, ¿tú bajas con nosotros o sigues? Mi cara fue como, ¿qué me está preguntando esta persona? Como, realmente se les pasó por la cabeza que yo podía seguir, como... No, que yo lo hubiera encontrado una falta de respeto. Como me imagino la cara de mi amigo como... O sea, no me hubiera dicho nada, pero él ha quedado como wow. Si este episodio te resonó y quieres que sigamos trayendo a más figuras inspiradoras y expertos de alto nivel, la clave está en un pequeño gesto tuyo: suscribirse al podcast. Cada suscripción cuenta y mucho. A los invitados les encanta compartir su tiempo y sabiduría en plataformas que tienen una comunidad grande y activa. Al suscribirte no solo apoyas el crecimiento de Mentes con Propósito, sino que estás literalmente abriendo la puerta para que otros oradores, líderes y mentores que tanto admiras digan sí a nuestra invitación. Es una colaboración. Tú nos ayudas a crecer y nosotros te proponemos una lista de invitados aún más espectacular en los próximos capítulos. Así que no esperes más, busca el botón de suscribir o seguir y pincha. Sí. Bueno, pero también hablan de la otra vereda también de los montañistas que son más fríos, quizás que son más competitivos, y que como todo deporte hay unos perfiles que no les importa quizás y van a cualquier costo, pero justamente es lo que
incluso no debería promoverse por integridad, por también sobrevivencia. Claro, es que hay gente que quizás no tiene mucho que perder. Incluso los valores también de esas personas. Sí, sí se puede dar mucho en montaña, que haya gente que no le interese realmente, pero para mí el trabajo en equipo es fundamental. O sea, yo no hubiera llegado hasta donde estaba sin mi amigo Nick. Yo con él hice mi primer 8000 y nos afiatamos mucho como equipo, entonces jamás se me pasó por la cabeza el hecho de cambiar, aunque no estaba en riesgo vital, pero sí es como un tema de lealtad a cómo le podía pasar a llevar a él. Claro. Como a mí no me gustaría que cuando estoy a punto de perder mis pies, mi amigo me abandone por una cumbre que suena tan superficial. Yo sé que hay mucho invertido detrás, tiempo, plata, claro, patrocinadores y muchas cosas, pero estás hablando como de tu amigo, con quien vas a la montaña, entonces nunca fue algo que se me pasara por la cabeza. Oye, ¿y alguna otra situación que te haya tocado vivir de sobrevivencia, que haya estado en riesgo tu vida? Mi vida en sí, nunca he tenido una situación en la que yo sea como la víctima principal, siempre estoy de secundaria y eso igual me ayuda como a aprender hartas cosas. Ahora hace poco estuve en el K2, donde mi cordada estuvo involucrada en una avalancha. ¿Una avalancha? Sí. Este año K2 estuvo bastante peligroso, comparándolo con años anteriores. Yo no he estado, pero sí hay gente que va como por su tercer, cuarto intento en el K2 y me decía como este año la montaña no quiere. Y nosotros hicimos nuestras primeras rotaciones como cuando tú tocas un campamento, porteas el equipo, tocas la altitud y después vuelves a bajar el base. Y hicimos la primera rotación con mi amigo Ricardo, él es de México y todo bien. El punto es que a mí me pasó algo muy extraño, que no sé, yo creo que estoy bendecida por ángeles, como dice mi mamá siempre, y mi papá, y es que yo llegué al campamento base y a mí me llegó mi periodo. Yeah. Y faltaban 10 días para que me llegara, yo soy muy, muy puntual. Entonces, por un motivo, me pasó eso para decirme, quédate acá. Y mi cordada me dijo, acaban de abrir la ruta hacia el campo 2, por lo tanto, hay que ir a dejar rápido la carpa porque los campamentos en K2 son de 1 por 1 y si tú no le agarras un buen lugar, tu carpa queda colgando de las rocas. K2 es la montaña más peligrosa del mundo, como un dato. Bastante difícil. Entonces, mi cordada ya había subido 8000 antes en solitario, sin oxígeno, sin Sherpa, él es muy, muy, muy bueno. Y yo le dije como, oye, es que espérame, que justo ahora me llegó y no me siento como lo más fuerte del mundo para ir. Me dijo, si quieres voy yo, dejo la carpa, paso la noche y bajo. No me pareció descabellado porque él ha subido 2 8000 anteriormente solo. Era su primera vez en un 8000 con cordada y yo le dije, ya, bueno. El punto es que el día de la avalancha, yo estaba almorzando y se paró un cuervo afuera del domo comedor. Hizo como su sonido de cuervo, no sé cómo hacen los cuervos, así como se dice. Y se dice que los cuervos son mensajeros en montaña. Y yo pensé como, ¿será un mensaje? Como me pareció, como me quedó como dando vueltas, que era algo extraño. Y el cuervo se fue y yo terminé de almorzar y dije, voy a ir a dormir una siesta a mi saco, a mi carpa. Y se me acerca una persona que me golpea la tienda y me dice como, Ricardo tuvo un accidente. ¿Qué? Y yo, ¿qué? Y ahí salgo y estaban como casi todo el campamento base así corriendo, reunido. Hubo una avalancha, dijeron, hay 3 involucrados. No, y a mí la piel se me puso helada, me vinieron como recuerdos del Otse, de mi amigo Nick, de otra vez, mi cordada está herida, como, ¿qué hago? Está súper lejos, estará vivo, estará... Y ahí empiezo a indagar y me dicen como, Ricardo está vivo, está bien. Y me vuelve el alma al cuerpo. Hay un desaparecido y no se sabe qué pasa con la otra persona. Y me conseguí una radio porque él estaba en campo 1, Ricardo, con un Sherpa que tenía también una radio y pude hablar con él. Y él me dice, estoy bien, de milagro no se cortó mi cuerda, perdí 2 dientes, como por el impacto, se le cayeron 2 dientes, no me pasó nada más, mi mochila cayó, estoy sin mochila. Me dijo, y había una persona al lado mío cuando ocurrió la avalancha y ya no está. Y le digo como, se me pone la piel de gallina y yo digo ya, como voy a dar el aviso, y aviso como chicos, hay un muerto,
como a alguien se le cortó la cuerda, porque él vio un cordín roto. Así que ese día tuvieron que hacer un rescate, traer el cuerpo del fallecido. Hubo una persona desaparecida que era el hermano de ese chico que apareció de inmediato, y esa misma noche trajeron el cuerpo eran unos 20 rescatistas que se pusieron de acuerdo e hicimos un funeral en campamento base. Y fue muy fuerte, la verdad. Nunca. Uno sabe que en montaña la gente fallece, pero jamás había estado en presencia tan cercana de algo, y mi cordada de nuevo estuvo como involucrada en algo, así que eso sí me dejó como con los sentimientos más a flor de piel, como que uno se empieza a cuestionar realmente. Voy a seguir acá con esta expedición, me voy a ir, como a equilibrar las cosas. Esa es como otra realmente situación. pareciera que tiene un ángel que te protege, porque... Sí, mi familia siempre me dice eso. Mi familia es muy creyente en Dios. La verdad, yo nunca he sido creyente, pero cuando estoy en las expediciones sí siento como un acercamiento directo de que alguien me está cuidando, porque para mí no, o sea, sí fue una señal, algo pasó, porque que se me adelantara el periodo para mí fue como... Claro. Como enviándome señales de no vayas, no quiero que vayas, porque si yo hubiera ido, yo hubiera estado en esa avalancha junto a mi cordada, porque hubiéramos estado pasando al mismo tiempo por el mismo lugar. Claro. Y quizás me hubiera pasado algo, o quizás a mí se me hubiera cortado la cuerda por la fuerza de la avalancha, como son cosas que uno no sabe. Y este rol de los Sherpas, porque he visto a veces que como que pasan medios desapercibidos, tienen también no sé si un talento, pero hay un gran desafío para ellos. Por ejemplo, una persona que quiere hacer un primer montañismo, ¿le recomendarías que vaya con un Sherpa, por ejemplo, o que lo haga de forma individual? Depende de su nivel de experiencia. Los Sherpas son las personas más fuertes que yo conozco en montaña. Su cuerpo está diseñado para subir grandes montañas. Tienen una fuerza, aunque son pequeños, pueden cargar mucho peso y tienen una capacidad pulmonar impresionante. Ahora, el hecho de ir con o sin Sherpa depende de tu filosofía de escalada y de tu nivel de experiencia también. Yo, aunque no tenía ningún 8000 antes, yo quise hacer un 8000 sin Sherpa por mi filosofía de escalada. Que yo prefiero, como yo he estado en 3 8000 ya, en Manaslu, en Lhotse y en K2, yo prefiero intentar un 8000 y no hacer cumbre, pero saber que todo lo que hice fue mérito mío. Lo que pasa es que los Sherpas son personas que, entre comillas, te garantizan la cumbre, y tú pagas una cantidad de dinero impresionante por eso. ¿Cuánto cuesta más o menos un Sherpa? Mira, yo por Manaslu pagué $7.500. Una persona que va con Sherpa a Manaslu paga de base $15.000. Empieza siempre como el doble, porque el Sherpa es tu cordada, no, en verdad sería un insulto decir cordada, pero es tu guía, es tu líder. Claro. Él se encarga, aparte de que te llevan la mochila, como tú no, hay una gran diferencia en rapidez y en cansancio y en fatiga cuando tú llevas o no llevas peso en la mochila. Cuando tú vas con Sherpas, tú no tienes que portear tus cosas. Tú llegas a un campamento y te tienen la carpa armada, te tienen la comida lista. Mira. Y tú solo llegas, comes y duermes. Es bien distinto entonces. Cuando tú vas con tu amigo, tú llegas, tienes que con una pala hacer como la terraza, que se llama lugar plano para poner la carpa, buscar nieve para derretir agua porque está seco y se te acabó el agua, y cocinar y todo eso, y ya estás cansado, y así repetir todos los días. En cambio, como los Sherpas son de agencias contratadas como grandes, se rotan las carpas entre los distintos personas que van allá, entre los distintos clientes, ocupan siempre la misma carpa. Entonces eso de armar y desarmar carpa, no. Yo con mi cordada tenemos que, al otro día, desarmar la carpa porque tenemos que ir al siguiente campamento. Ir con un Sherpa es una persona que ya conoce la ruta. Es un guía. Y está también el bonus de cumbre, que si haces cumbre le tienes que pagar entre $2.000 a $3.000 a tu Sherpa. Entonces un incentivo más para el Sherpa de subir a algunas personas. Entonces se da mucho en este deporte, que hay gente que es deportista y hay gente que solo tiene el sueño, por ejemplo, el clásico de subir Everest. Como de repente ves a un cirujano plástico que en su vida ha subido una montaña, pero él tiene mucha plata y dice, quiero subir el Everest. Y él es capaz de pagar, no te miento,
$90.000. ¿Qué? Y se da. Quiero tener 4 Sherpas, quiero, no sé, tantos tanques de oxígeno y eso, y quiero subir. Y los Sherpas se encargan, yo he visto como en los campamentos de altura, el campo 2, campo 3, le ponen los crampones a las personas. Los crampones son como esos dientes que van en los pies para firmarte el hielo, y porque no se lo saben poner. Y no, es un chiste, pero yo como digo, que los viste. En un lugar tan peligroso, yo digo, pero bueno, este deporte igual se mueve mucho por la plata, porque es un deporte caro. Y los que no tenemos plata y somos como deportistas lo pasamos mal en ese sentido, porque tenemos que lidiar con gastos súper elevados, pero está el sueño de vida de gente con mucho dinero que dice, quiero subir el Everest. Claro, en su método, pero... Sí. Así que de eso depende mucho también si vas o no con Sherpa, porque si, según yo, la gente que realmente le gusta como el montañismo, puede ir y se siente capaz, como que no ocupa guías usualmente para otras montañas de acá, de los Andes o cosas así. Obviamente ir sin Sherpa es la experiencia completa, como es el desafío real. ¿Y la diferencia entre ir con oxígeno y sin oxígeno? Esa es abismal. Mira, el oxígeno te quita aproximadamente entre 1500 y 2000 de altitud. Ejemplo, subir el Everest con oxígeno equivaldría a lo que es subir el Aconcagua, que es un 6009, 6008. Te quita mucho el oxígeno. Eso es algo que no sabe mucho la gente, y por eso yo prefiero... el sin oxígeno siempre estuvo también en mis metas, porque siento que ir con oxígeno es como un doping en los deportes, como es una trampita, como no... Es una decisión personal claramente, pero el desafío real para mí viene de desafiar a mi cuerpo y someterlo sobre 8000 metros sin oxígeno y ver que puedo hacerlo. O sea, en Manaslu sí tenía muchas dudas. Cuando fue mi primera vez sobre 8000 metros sin oxígeno, mi mayor miedo era, ¿podré? ¿No podré? ¿Qué pasa si llego sobre la zona de la muerte, que es sobre los 7500 y mi cuerpo no da? Y me doy cuenta que no puedo. Lo voy a averiguar, como me voy a preparar y todo, y está la gran diferencia del con o sin oxígeno. ¿Y económicamente mucha diferencia ir con o sin oxígeno? No es tanto. Ir con Sherpa o sin Sherpa es lo más caro. Con o sin oxígeno tampoco es tan caro. Una botella creo que sale $600. Una botella no es un típico tanque de espalda. Son unos largos como de buceo. La como verdad, una botella. Sí, unos largos. Y son un poco pesados a mi parecer. Nunca he tomado uno. El oxígeno en sí no pesa, pero la botella sí debe ser como incómodo llevarlo. Pero si te facilita todo, como vas con oxígeno y te está bajando 2000 metros, yo creo que vale la pena llevarlo en la espalda, la verdad. ¿Y con un tanque alcanza? No, yo creo que, mira, no sé mucho del tema de los oxígenos, pero la gente lleva más. Se da mucho que uno deja guardado, como escondido en parte de las rutas, y se los roban. Es como, como el lo más valioso. El oxígeno es oro puro en los 8000 y de repente tú escuchas que están peleando porque le robaron el oxígeno a tal persona, y está la agencia tal peleando con tal porque yo había dejado un oxígeno acá, y tú estás como vengan sin oxígeno. No, al fin y al cabo el oxígeno igual es un arma de doble filo, porque si el oxígeno se te llega a acabar, tu cuerpo no está aclimatado a esa altura. Yo tengo un amigo que el 2023 intentó el Everest, un amigo mexicano que intentó el Everest con su hijo, y su hijo hizo la cumbre del Everest con oxígeno, y él se tuvo que volver como en el paso Hillary más o menos, porque se le acabó el oxígeno. Y ahí empieza un reloj contra el tiempo, pero impresionante, porque si tú nunca acostumbraste a tu cuerpo, ellos salieron, yo creo que es del campo 3, que hasta 7100, con oxígeno. Si jamás sometiste a tu cuerpo a estar sobre 7000 metros aclimatado y bajar y tener como una aclimatación real, a tu cuerpo tú le haces al quitarle el oxígeno te va a dar inmediatamente algún problema, como rápido, como un edema cerebral, un edema pulmonar, congelaciones muy apuradas, como todos los problemas que trae no estar aclimatado. Entonces es un arma de doble filo, porque si no calculas bien tu cantidad de oxígeno, o si por otro motivo respiraste más de la cuenta, más agitado, y lo consumiste más rápido, te quedas sin él, tu vida corre peligro. Claro, mejor sin oxígeno al final. Bueno, es decisiones personales, en verdad, depende mucho.
Yanis, ¿y cómo ha sido también el camino de buscar auspiciadores? De pasar de algún anonimato a ahora no sé cuántas marcas están auspiciadas, porque entiendo que también fuiste armando algunos canjes. ¿Cómo ha sido también ese proceso adverso? Claro, es difícil ser deportista en Chile. Yo creo que en otros países también, porque tengo amigos montañistas de otros lugares de Sudamérica, y en Chile de hecho es un poco más fácil que en otros lados. Pero sí fue difícil en un comienzo. Por ejemplo, cuando hice el proyecto de Manaslu, parecía un chiste quizás para las marcas, porque yo era una chica de 25 años que con mi amigo de 21 queríamos subir por primera vez un 8000 sin oxígeno, sin Sherpa. Entonces sí, muchas marcas yo creo que se reían de nosotros. Le mandábamos un mail y era como, ay, es que les vaya bonito. Así como parecía chiste, como, ¿y quiénes son ellos? ¿De dónde salieron? Mi amigo cuando empezó en esto tenía, imagínate, 500 seguidores, como era como... El Nick. Ahora él tiene como 20 y tantos mil, o sea, ya él fue para arriba, le fue re bien. Yo igual ya tenía un poquito, pero claro, eso no le da las confianzas a las marcas. Así que bueno, hubo una marca que confió en nosotros, que la mantengo hasta el día de hoy, que es Andesgear. Y con eso fue suficiente, con eso nos solventó un poco, el resto fue endeudarnos. Hicimos rifas, hicimos completadas, el típico deportista que se tiene que pagar de alguna forma. Y más que nada endeudando bastante, pero lo fuimos y lo logramos. Entonces eso ya generó un cambio. Y de esas marcas que se habían reído de nosotros, varias después como, hola, oye, hagamos una colaboración, y se empiezan a abrir las puertas. Y ya después para Lotse ya teníamos como la confianza de más marcas. Y yo ahora ya para K2 fui como totalmente patrocinada. Como ya tengo marcas afines, como fieles, que confían en mí, en mi potencial como deportista, como mujer, que tenemos proyectos más adelante, y eso me hace totalmente feliz, claramente. Qué bueno, después tocaron la puerta de ellos, entonces, para... Claro, o sea, uno no tiene que pensar que a uno llegan y le hablan y le ofrecen cielo, mar y tierra. No es así. Uno tiene que ser movido cuando es deportista o para buscar patrocinio o cualquier cosa. Uno tiene que moverse e intentar, porque si no lo intentan, para Manaslu nosotros tocamos 100 puertas y se abrió una, y con esa una, listo, nos sirvió de algo. Qué buen ejemplo también para la gente que puede ser en cualquier contexto, de deporte, emprendimiento, cualquier sueño, tener claro que no va a ser la primera puerta que va a tocar, como tú dices, van a ser 100, 200, va a aparecer alguien que cree, y después obviamente si uno tiene la convicción, se va dando el camino. Eso es que nadie va a venir a cumplir tus sueños por ti, que eso es real, nadie va a hacerlo. Suena cliché, pero No, pero es verdad, como uno tiene que, si uno tiene una meta a largo plazo, tiene que hacer como toda una línea de tiempo sobre qué necesito para llegar a eso, y está intentarlo, y tener la frustración al rechazo. O sea, ¿cuántas marcas nosotros ni siquiera nos respondían los mails? O sea, nosotros gestionábamos mail, enviábamos, y a veces ni siquiera una respuesta, ni siquiera aunque les vaya bien, nada. Me imagino. Y también me gustaría preguntarte cuáles son los principales errores que cometen los montañistas. Me mencionaste esto, por ejemplo, de que cuando un pie, lo que le pasó a Nick, después no puede volver a bajar la temperatura. Ese sería quizá un error que alguien que no conoce podría cometer. ¿Qué otros errores son comunes en el montañismo? Yo creo que... Perdón, no sé, por ejemplo, si uno puede en un momento de deshidratación empezar a comer hielo, por ejemplo. Entiendo que eso también es un gran error. La nieve... Que por el instinto uno lo puede hacer, pero ¿qué pasa si...? La nieve no hidrata. No tiene las sales que tú requieres, solo te quita la sensación de sed, pero te está deshidratando más. Toda la nieve, cuando la derrites en montaña, le tienes que agregar electrolitos. Ya sea en polvo, en pastillas, lo que sea, uno tiene que llevar eso sí o sí. Porque la nieve en sí solo te deshidrata más. Y eso también es un error cuando uno está corto de agua. A mí también me ha pasado que... estoy ya bajando de la cumbre, se me acabó el agua porque uno tampoco lleva tanta agua, o a veces uno no dimensionó bien, y uno ve la nieve y le dan ganas de
Y a veces uno lo hace quizás para quitar la sensación de sequedad en la boca, pero en verdad no te estás hidratando, te estás deshidratando. Y bueno, así hay varios errores, como a mí me pasó en el K2, por ejemplo. El típico error es cuando hay una tormenta fuera de la carpa, te pones a cocinar en la carpa, tienes que tener mucho cuidado. Y yo sin querer di vuelta a la olla con agua dentro de la carpa y se mojó el saco y se mojaron mis cosas y fue como el peor error que puede cometer un montañista. Eso también hay que tener mucho ojo cuando uno cocina dentro de la carpa. A veces uno no puede cocinar afuera porque en serio hay una tormenta y no vas a terminar de cocinar nunca, se te va a apagar todo el rato. Entonces cuando uno está dentro tiene que estar muy atento, pero esa vez yo había llegado al campo 1 tras un porteo de 8 horas, 20 kilos, estaba cansadísima, entonces estaba quizás media somnolienta y aturdida, que en un descuido de tener la olla como que se me cayó. Y un error, el exceso de confianza. Eso es como yo creo lo que a todos nos pasa, como subestimar quizás una situación, una montaña. Yo he aprendido con los años que ni siquiera el Manquehue lo puedo subestimar. O sea, a uno le puede pasar algo en cualquier lado. Como incluso siendo como un deportista más avanzado, uno comete errores y eso es normal, porque somos humanos, todos cometemos errores. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, el año pasado fui al sur a subir el volcán Mocho, que queda bien lejos de acá. Y yo fui sola. A mí me gusta hacer montañismo en solitario. Y yo cometí el error de que no llevé una batería portátil. Yo suelo llevar baterías portátiles por si se descarga mi celular, pero como era un volcán que yo iba a hacer por el día, que me iba a tomar 6 horas, no pensé que me iba a quedar sin batería y yo tenía la ruta ahí. El punto es que estaba sola, había nubes muy densas, por lo tanto entre la nieve y las nubes no se distinguía el cielo del suelo. Estaba como en un efecto de whiteout, se llama, que no veía nada. Y había tanto viento en la cumbre que me descargó el celular. Y yo me quedé sin batería y no veía nada. Y ahí yo dije, acabo de cometer un error muy estúpido, que es no tener mi track, que es lo que me puede sacar de acá, no tengo cómo cargarlo. ¿El track es la...? Sí, la ruta. La tenían descargada en el celular. Ah, perfecto. Y estoy sola. Y eso es un error que puede cometer la gente en ocasiones. Ahí mi error fue siempre hay que llevar algo para cargar las baterías. Y uno nunca debe dar por hecho, porque yo vi la meteorología antes de salir, vi cómo iba a estar en la cumbre, iba a estar despejado, iba a estar bonito, pero uno siempre tiene que apuntar a que puede pasar otra cosa. Como yo no pensé que iba a haber viento, que me iba a descargar el celular, por lo tanto no llevé batería. Uno siempre tiene que estar en la situación de voy a llevar la batería, aunque signifique más peso, porque es mi única forma de mantener mi celular prendido. ¿En esa oportunidad acampaste o subías? No, era por el día. Yo fui a la cumbre se me descargó por el viento el celular y cuando empecé a bajar y me empecé a meter a las nubes dije, estoy en un lío porque acá no veo nada. Te puedo mostrar un video después, pero en serio, era como blanco y blanco. El efecto whiteout confunde mucho a los montañistas. ¿Y el riesgo está en que tú bajaste por un lado y te fuiste completamente al otro? Mira, yo sabía que hacia el sur estaban las grietas, así que eso era lo que yo quería evitar, pero el efecto whiteout te juega mucho con tu mente porque tú en un momento no sabes diferenciar qué es arriba, qué es abajo, qué es izquierda, qué es derecha, así que solo iba intentando por intuición dónde está el sur, para allá no porque están las grietas y ahí no me saca nadie. No voy con cuerda porque voy sola, así que fui una bajada que me debía tomar, no sé, 2 horas, me demoré 4, porque fui muy lento hasta que logré encontrar mis propias huellas y dije, cuando las vi mis huellas... ¿Esas las deja, fue coincidencia? ¿Uno se dejan con intención algún tipo de huella o algo que uno pueda...? No, y los crampones suelen dejar como unas marcas, como picadas. Yo vi esas picaditas y dije, estos son mis crampones, qué maravilla, y me devolví por la misma ruta. Wow. Pero esos son como la sobreconfianza quizás, como el no, hay que planear siempre buscando como quizás la peor situación. Porque en montaña tú no vas a tener acceso a muchas cosas que aquí se te queda algo, ya, lo voy a buscar, ¿no? En montaña, si voy a Nepal y se me queda algo, yo no me devuelvo a Chile a buscarlo. Bueno, y en el Manaslu también les pasó que
llegaron arriba y creo que tenían poca batería. Sí, alcanzaron a hacer mucho. Alcanzamos a hacer una foto también. El viento nos descargó las baterías. Mira, para Manaslu yo no iba a portear para el día que compré una batería porque se iba a congelar, de todas maneras no iba a resultar. Salimos con batería quizás no completas porque nosotros habíamos llevado baterías solares, como un cargador solar que es como un panel. Ese teníamos en campo 4, pero como no había tanto sol no nos cargó al 100%, así que salimos con una batería, no sé, del 30% cada uno, y ya llegamos a la cumbre y teníamos, alcancé a hacer una foto, pero entró tanto viento que el video no me dio, se me apagó el celular. Muy bien. Yanis, me gustaría también, para ir ya cerrando, entiendo que se viene el Everest. Sí. ¿Cómo está esa preparación? ¿Cómo se viene? ¿Me puedes contar? Bueno, de preparación, todo bien, entrenando duro para eso, como siempre. Todavía faltan como un poco el tema de las lucas, pero vamos bien encaminados, siempre me las arreglo, así que ahora estamos hablando de cantidades mayores de dinero, pero yo sé que las cosas se van a dar. ¿Y es primera vez que suben el Everest? Sí, Everest comparte la ruta con Lhotse, entonces yo conozco Everest hasta el campo 3. Así que eso me tiene tranquila, que conozco la ruta, sé cómo es, después de K2 nada va a ser tan terrible, eso pienso. K2 es una montaña muy exigente, muy difícil. La ruta hasta el campo 3 de Everest es más tranquila, por decirlo así. Así que nada. ¿Y Everest es lo, digamos, lo más alto que se puede subir o hay algo más? No, Everest es el punto más alto de la Tierra. ¿Saben cuántos metros? Son 8.848. ¡Wow! Es alto. Bueno, el desafío también va en hacerlo como mi filosofía de escalada, pues, sin oxígeno, sin cierto. ¿Y la cordada también la tiene? Todavía no está definida al 100% mi cordada, ojalá pueda ser con Ricardo, que es mi amigo mexicano, pero el tema de las lucas, que ahí sale de mis manos. Y debe ser en alguna época, me imagino que no es como que cualquier día, las mejores épocas para hacer Everest es abril-mayo o septiembre-octubre. La mejor es abril-mayo. ¿Y piensa ir en septiembre-octubre o en abril-mayo? No, abril-mayo. De ser posible. Ahora sí se me atrasa un poco, quizás eso, o se corre al 2027, o sea, todo pasa por algo. Si no llego a juntar toda la plata es porque tenía que pasar así, tenía que pasar un año más, quizás, o medio año más. No, ya sabemos que la intuición yo le hago mucho caso a mi intuición en montaña. Uno tiene que ser intuitivo, es como escuchar a su cuerpo, cómo reacciona. ¿Y qué le diría a una persona que te está escuchando y le pica el bichito y se inspira y que también ha tenido algunas experiencias con cerro acá más acotado, pero que quiere atreverse a vivir la experiencia del montañismo? ¿Qué le dirías? Que bueno, el equipamiento es lo más importante. Como uno no ocupa la misma ropa acá que allá, siempre estar bien preparado. Como la planificación antes de salir de casa, revisar la meteorología, siempre avisarle a alguien, ya sea al familiar, amigo, al cuerpo socorrondino, lo que sea, dónde uno va a estar y cuándo piensa volver, para saber qué va a pasar si es que uno no vuelve. Y eso, vestirse por capa, no hay que subestimar la montaña, hace mucho frío en montaña, como te dije, baja 1 grado la temperatura cada 100 metros que tú subes. Aquí tú, de hecho, yendo ya como al Manqué o al Carbón, te puede dar frío, no para morirte, quizás en la noche sí, uno nunca sabe, pero es importante siempre llevar zapatos adecuados, que tengan, no ir con las zapatillas planas, por decirte. Claro. Es muy importante el calzado que pueda como sostenerte en la tierra. Los bastones también son muy importantes para sostener la postura, y en las bajadas las rodillas lo agradecen muchísimo. Mira. Lentes de sol, gorro de sol, bloqueador, es importante. El sol cada vez que estás más alto, estás más cerca del sol. Estar a los 8000, por ejemplo, tienes el sol, lo sientes pegado en la cara, es impresionante. Wow. Importante la preparación. Sí. Yanis, ¿algún mensaje que te gustaría enviar para finalizar, quizá a la empresa, quizás también a la sociedad en general, de que vivan el montañismo como tú lo has vivido? ¿Cómo te gustaría cerrar este capítulo? Bueno, Chile es un país de montaña, así que les sorprendería a toda la gente la cantidad de hermosas montañas que tenemos aquí en Chile. Hay 46.000, imagínate. 46.000. Son muchísimos y son pocos conocidos.
no le digo a la gente pónganse a hacer montañismo, pero yo creo que todos sí deberían vivir la experiencia de ir por lo menos a los cercanos de Santiago. Somos un país muy afortunado, Santiago es la capital y es muy afortunada de que literal uno puede ir en la mañana antes de irse a trabajar, a subir quizás un cerrito y seguir su día y tener ese contacto con la naturaleza, que a la vez hacer deporte. Es una sensación súper bonita y aprovechar que tenemos como la bendición de tener tantas montañas al alcance de donde vivimos, están alrededor nuestro, y que se atrevan, si alguno tiene un sueño, ya para gente que quizás ya hace montañas, que no se limiten por nada. A mí mucha gente me intentó limitar, que no estaba lista para ir un 8000, que soy pequeña, que me falta experiencia, y yo ahora voy a intentar mi cuarto 8000. Y tampoco sigo escuchando comentarios como, si uno tiene un sueño, bueno, va para montaña y para cualquier ámbito de la vida, uno tiene que intentarlo y nunca es tarde para intentarlo. Conozco una persona que empezó a hacer triatlón a sus 45 años. ¿Qué? Y yo siempre digo como, quizá yo ahora empecé a nadar hace poco, por ejemplo, y digo como, estaría como difícil que a esta edad me vuelva muy buena nadadora, pero puede pasar si uno le gusta. En verdad yo lo estoy haciendo por hobby, pero nunca es tarde, como que hay gente que dice como no, ya se me pasó el tiempo, no puedo hacer esto. Eso es mentira, todo es mental y está en el tiempo en que uno invierta y las ganas que le ponga. Muy lindo mensaje para finalizar y espero que podamos vernos pronto, Yanis. Bienvenida siempre a Mentes con Propósito. Más adelante nos puedes seguir contando tu experiencia. Para mí ha sido una charla bien inspiradora y confío en que vas a lograr todos esos objetivos, el Everest. Así que muchas gracias y como te decía, bienvenida nuevamente cuando quieras a Mentes con Propósito. Muchas gracias, Alonso. Muy bien. En Mentes con Propósito hablamos de construir, liderar y tener una visión, pero ninguna visión se logra sin el equipo adecuado. Por eso quiero hablarte de Talent Finder, líderes en recursos humanos especializados en encontrar el talento que tu empresa necesita, combinando experiencia, agilidad y tecnología avanzada para buscar desde cargos de liderazgo hasta perfiles clave que realmente marcan la diferencia. Con ellos tendrás cercanía, rapidez y un aliado estratégico en cada paso del proceso. Potencia tu equipo y lleva tu empresa al siguiente nivel visitando su sitio web talentfinder.cl o escribe a contacto@talentfinder.cl. Agenda una reunión y potencia tu equipo hoy mismo.